profesional, va a preguntarte, Antonio, una serie de preguntas que yo creo que es muy de interés, no solo para gente que busque ingeniería, sino también la parte empresarial, que esto es una empresa, lo que dices tú. Sí, bueno, lo primero, así una que nos quedó un poco de atrás, para trabajar en una central nuclear, aparte de ingeniería, ¿qué otras formaciones son recomendables o, digamos, tendrían más oportunidades? Perfiles que se producen más en una central nuclear son, como has dicho, ingenieros, porque todas las personas que tenemos licencia somos ingenieros, los preparadores, los que preparan los trabajos en mantenimiento eléctrico, mecánico, instrumentación, son también ingenieros. El perfil que más hay, digamos, universitario sería ingeniero. Hay también algunos puestos para físicos, sobre todo en protección radiológica y en tecnología del núcleo, físicos nucleares, pero pocos. Estamos hablando de 4 o 5 en una central nuclear, no mucho más. Cuando hablando de ingenieros estamos hablando de más de 100, ¿no? Y el otro perfil es, digamos, el otro perfil, digamos, ya no sería no universitario. Bueno, también algún químico, lógicamente, también tenemos químicos, ingenieros de obra civil, pero ya serían menos puestos. Y luego en el no universitario, formación profesional. Grados superiores, mecánico, eléctrico, algo relacionado con electrónica, que digamos serían los auxiliares de los operadores. ¿Alguno así que sea súper específico de nuclear, de rollo, esto lo haces si quieres trabajar aquí, si no... ¿O es más general, digamos? Es más general, porque luego las centrales nucleares también se encargan de la formación. Sí, la formación. Claro. Sí, hacen la formación específica. Yo qué sé, pues alguien quiere ser ingeniero mecánico, quiere trabajar en mantenimiento en la central nuclear, pues lógicamente no lo van a contratar y ponerlo directamente a solucionar problemas, sino que va a tener una formación, no recuerdo si son 6 meses o un año, pero tiene que tener una formación específica para conocer la central. Si te cambias de una central a otra, tienes que repetir la formación, ¿no? Por lo que claro, viendo. Sí. En cuanto a la licencia, ¿vale? Si estás, lógicamente, en mantenimiento mecánico, al final, pues las válvulas, los motores, las bombas son muy parecidas en todas las centrales y el reciclaje es muy rápido. Pero la licencia sí, la licencia habría que volver a repetir toda la formación. La licencia que tenemos es exclusiva para la central nuclear donde trabajamos. En mi caso me vale para ASCO 1 y ASCO 2 porque son centrales gemelas, pero si tuviera que ir al Maraz, que tecnológicamente es muy parecida a ASCO o Vandellós 2, tendría que volver a obtener la licencia de 3 años de operador y 2 años de supervisor. O sea que no te compensa hacer el cambio. No. Y más a estas alturas ya. No. ¿Es realmente rentable una central nuclear, en particular aquí en España? O sea, ¿ganan dinero las empresas? Bueno, están al borde de no ganar dinero. ¿Por qué? Porque la energía nuclear, curiosamente, es como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Se piensan que produce enormes cantidades de electricidad y, por lo tanto, está ganando dinero las 24 horas del día durante periodos de año y medio continuado, ¿no? Entonces, los políticos, que son los que además quieren cerrar las centrales nucleares, al mismo tiempo dicen, bueno, pues vamos a subir los impuestos, ¿no? A cobrar. A cobrar, porque son impuestos que los tienen garantizados, ¿no? Porque tú no puedes, sabes que van a ganar dinero sí o sí, y entonces como van a producir electricidad, van a ganar dinero, entonces vamos a sacarles esos impuestos. ¿Qué ocurre? Que hay impuestos que son duplicados. Bueno, pues un impuesto por la gestión de los residuos. Y dices, no, pero si es que la gestión de residuos ya lo estamos pagando por otro lado. No, bueno, pues otra. ¿Y qué ocurre? Pues que esos impuestos están recurridos al Tribunal Constitucional, porque es inconstitucional pagar 2 veces por el mismo motivo, y realmente muchos se están revocando. Es decir, recientemente un impuesto a Garoña, que desgraciadamente ya cerró, se lo van a tener que devolver a sus propietarios porque se estuvo pagando un impuesto que la propia comunidad autónoma había puesto a la central nuclear y ya se estaba pagando al gobierno central en Madrid, ¿no? Con lo cual podríamos decir que Garoña se cerró porque uno de los propietarios consideraba que era inviable, que es Iberdrola. Uno de los motivos por los que cerró en Garoña podría haber sido también el tener más impuestos de los que realmente
realmente le correspondía. Claro. Para que os hagáis una idea, nosotros pagamos, las centrales nucleares cobran aproximadamente o necesitan cobrar para mantenerse en torno a 40 euros por megavatio hora producido. Estamos hablando de que el mercado eléctrico, pues mayorista, estamos hablando del mercado mayorista, ha llegado a estar a 30 en algunos momentos y otras veces a 60, ¿no? Pero Claro. ligeramente, la media está ligeramente por encima de 40, 45. Eso hace pues que es viable, digamos, por los pelos. Pero es que la mitad de esos 40 son impuestos, Claro, ¿vale? ahí está. Entonces, fijaos un negocio en el que el 50% de lo que paguen sea impuestos y algunos duplicados, ¿no? Es decir, ellos no se quejan, los empresarios no se quejan de pagar lo que les corresponde, sino pagar 2 veces, eso es lo que no Por lo les mismo, interesa, sí. ¿no? Entonces, las centrales nucleares son rentables, digamos, por los pelos Claro. actualmente. Entonces, digamos que precisamente, claro, o sea, no se está encontrando el gana-gana porque el panorama político no ve la parte que hay detrás técnica ni la económica tampoco. Simplemente creen que se saca dinero. Entonces, ¿qué debería cambiar en esta coyuntura para que, digamos, se empezase a ganar? Además, obviamente, de estos, porque yo sí que cuando hablé con la gente de Iberdrola, me dijeron que, claro, tienes territorialmente en el pueblo, ya te cobran por las casas de alrededor. Luego la alcaldía, no sé qué, la junta del sitio tal, luego el estatal. O sea, digamos que hay impuestos por todas partes. O sea, Sí, ¿cómo sí. debería cambiarse esto? Porque se ha intentado también. Claro. Bueno, primero, lógicamente, los propietarios están haciendo lo que deben, que es denunciarlo e intentar pagar lo que corresponda, ¿no? Pero yo creo que lo que falta es yo creo que lo que falta esencialmente, voy a la raíz, es divulgación. Y bueno, si no, no lo estaría haciendo, ¿no? Yo creo que lo que Claro, falta es que la gente conozca bien las ventajas y los inconvenientes de la energía nuclear. Creo que deben entender que la energía nuclear ahora mismo es necesaria, que es una aliada de las energías renovables para luchar contra el calentamiento global. Necesitamos producir electricidad, más electricidad de la que tenemos, el consumo va a aumentar porque vamos a electrificar muchas cosas. los Sí que se coches, tiene que trabajar la eficiencia, eso es inevitable, pero el consumo eléctrico a nivel mundial y en España va a subir, eso es inevitable. claro, Vamos a ver, si electrificamos el transporte, va a subir inevitablemente. Vamos a tener que seguir apostando por las energías renovables, pero hay un dato que mucha gente desconoce. Las energías renovables que utilizamos en España, a diferencia del ejemplo que citaba antes de Suecia, son energías que son variables. Es decir, la energía solar, todo el mundo sabemos que tenemos ciclos de día y noche, a veces ni siquiera hay sol durante el día. En Galicia, por ejemplo, pues tenéis muchos días nublados también. claro, Por las noches no hay sol, evidentemente. El viento no siempre sopla y no siempre es adecuado. Son energías variables Claro. y necesitan un complemento. Y ese complemento, hoy en día, en España, con la tecnología que tenemos, solo puede ser mediante el gas natural o la energía nuclear. El gas natural, todos sabemos lo que trae consigo, ¿no? Una dependencia enorme del exterior, una subida del precio de la electricidad, altas emisiones de gases de efecto invernadero y de polución atmosférica, porque al final es metano, ¿no? Y durante todo el ciclo además se producen altísimas emisiones de metano porque se producen fugas en todo el proceso del gas natural. Y el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, es decir, que es un dato que a lo mejor tampoco mucha gente sabe, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos energía nuclear y para eso hay que explicárselo a la gente para que no tenga miedo y para que claro. ponga en su exacta balanza la energía nuclear. Los políticos, si ven que la gente no tiene miedo, dejarán de utilizar la energía nuclear para fines electorales y lo que harán sería seguir apostando por ella y por las renovables, por supuesto. Y así pregunta corta, ¿se ha notado, porque en tu central nos contabas antes que empezó como de capital privado, después pasó a capital público, ahora ha vuelto a privado? O sea, ¿se nota diferencias quizá desde la cúspide de mando en cuanto a qué tipo de financiación reina en un momento o no? No, no. Para vosotros, me refiero.
No, no, la verdad es que las centrales nucleares al final funcionan prácticamente igual en todo el mundo. Hoy en día tenemos unos estándares de seguridad que están muy Claro, equilibrados en todas las centrales nucleares del mundo. Las centrales nucleares francesas son públicas, las nuestras son privadas. Incluso en su origen, la mayor parte del capital de la construcción de nuestras centrales nucleares españolas, en contra de lo que muchos creen, es de capital privado. Es decir, incluso la primera central, Zorita, era de capital privado. Con lo cual, en España prácticamente la energía nuclear ha sido privada prácticamente siempre o en su mayor parte, ¿no? vale. La diferencia es mínima, o sea, mínima, inapreciable. Es decir, como los estándares son los mismos, no hay diferencias en ese sentido. Vale, y así para terminar este bloque, ¿no? Un poco profesional y de divulgación, ¿cómo crees, o sea, esto desde el punto de vista tanto profesional como de divulgador, ¿vale? Ujú. Totalmente. Entonces, ¿cómo crees que evolucionará en nuestro país la energía nuclear de aquí a unos 10, 20 años? Bueno, ahora mismo hay firmado un pacto de cierre de las centrales nucleares para aproximadamente finales de los años 20, de esta década de los años 20 y principios de los 30. La última creo que sería cerrar Trillo en torno al año 35, si no recuerdo mal. Es un plan de cierre pactado entre el gobierno y las centrales, los propietarios de las centrales nucleares, que esencialmente, bueno, son Endesa y Iberdrola, esencialmente. Sí, Um, ese plan está pactado y está firmado, pero primero, de facto representa un alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares porque nos iremos más allá de los 40 años previstos inicialmente en el diseño. Pero Sí, es que además ese pacto es revisable. ¿Cuándo se revisará? En torno al año 2025 se tiene que revisar para comprobar si se ha podido instalar potencia firme claro. sustitutiva de las centrales nucleares. Cuando hablo de potencia firme, hablo de capacidad de generar electricidad no dependiendo de las inclemencias del tiempo. Sí, ¿Qué sería potencia firme? Pues presas reversibles, presas hidroeléctricas que utilicen el bombeo, es decir, que generen electricidad durante la noche, bajando agua de un embalse a otro, pero luego durante el día lo pueden almacenar utilizando esas turbinas. Son también bombas y se pueden utilizar para subir el agua arriba, ¿no? Estuvimos, No, estuvimos la semana pasada con Quantum Society en la de Iberdrola de Cañones del Sil, varios que uh-huh. tienen por allí, y nos enseñaron ese sistema impresionante. O sea, llegan a Es levantar un impresionante. kilómetro y pico. Impresionante, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero claro, lógicamente cada vez tenemos menos cantidad de agua. Un proyecto de ese tipo requiere en torno a 15, 20 años para poderse llevar a cabo. Claro. Insisto, cada vez tenemos menos agua, es decir, se va a hacer algo, se va a potenciar algún tipo de estas centrales, se va a aumentar la potencia, se van a repotenciar, pero la capacidad para crear algo más es escasa. Y la otra sería baterías. Pero claro, estamos hablando de baterías enormes. Una batería por sustituir una central nuclear es casi hoy en día inimaginable, ¿no? Tecnológicamente y con el coste que tendría. Vamos, que yo no conozco a nadie que se crea que en el 25 tengamos capacidad para sustituir los 7 gigavatios, 7,4 gigavatios nucleares que tenemos. Es decir, como ese plan no se va a poder cumplir, mi apuesta es que vamos a seguir operando las centrales nucleares unos cuantos años más. ¿Cuántos? Pues bueno, lo iremos viendo en función de cómo vaya también lo que os decía antes, la divulgación, la comunicación, la política, pero yo apostaría por ir a operar al menos 20 años más las centrales nucleares españolas. ahora viene la sección de preguntas más chorra, digamos, Vamos a ello. que, bueno, recordar a nuestros seguidores que pueden colaborar en esta sección y en las demás por redes sociales, tanto por Instagram como por Twitter. Y bueno, empezando por una que hay que hacer sí o sí, mítica de Foro Coches, ¿nuclear o nucelar? Bueno, pues en realidad es nuclear. Porque esa palabra viene de los Simpsons, ¿no? Nucelar, me la repiten muchas veces. Recientemente hice un hilo en Twitter, no sé si lo habéis visto, donde Sí, explico el origen de esas palabras. Todo viene de un episodio de Los Simpson en la temporada 9, si no recuerdo mal, que Homer Simpson lo habían echado de la central nuclear por hacer alguna trastada de las suyas, se alistó en la Marina y entonces, dando un discurso de bienvenida, le dijeron que como tenía experiencia
en la energía nuclear le iban a hacer trabajar en un submarino nuclear. Y él dijo, en inglés, dijo nuclear, porque en Estados Unidos, en algunas personas, incluso algunos presidentes de Estados Unidos, no, comenzando por Eisenhower o, por ejemplo, Bush, ¿no? El segundo Bush, el hijo, George Bush, pues pronunciaban, en vez de decir nuclear, decían nuclear, ¿vale? De ahí vino la broma, ¿no? Aquí se tradujo en España por nucelar. Bueno, se tradujo de una forma diferente, y incluso en Latinoamérica, en español latino, se tradujo por atómico, que ellos se ríen mucho con atómico y no entienden nuestra broma con nucelar. Bueno, pues con todas esas bromas, un seguidor en Twitter resulta que encontró que en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en el año 1985, es decir, 4 años antes de que salieran Los Simpson, se habla del Consejo de Seguridad Nucelar. Creo que fue, bueno, lógicamente un error tipográfico de las personas que están en el centro del Congreso escribiendo, pero queda registrado allí y está documentado, ¿no? O sea que, bueno, realmente pues es un Los poco dos. una broma. Sí, todo vale. A partir de ahora en la RAE, nuclear, nucelar y nucular. Exactamente. Y atómico. Y atómico. Y yendo a una pregunta que sacada de una frase del libro, ¿qué nombre de un elemento de la tabla periódica le pondrías a tu mascota? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Pues me gusta mucho plutonio. Plutonio. Sí, bueno, suena potente, ¿no? ¿Y para qué mascota sería? Mucha energía. Hombre, pues un perro, ¿no? Un perro. Un perro grande. Hay un tal Pluto, ¿no? Por el mundo Sí. Disney. Pues bueno, pues Sí. un plutonio también estaría bien. Se me acaba de ocurrir, un mastín o algo así, no algo había visto grande, la pregunta. Sí. Bueno, hay muchísimos nombres. La verdad es que la tabla periódica da para mucho. Que me hizo gracia justo escuchando el audiolibro. Vi justo la pregunta esa y dije, yo esta la tengo que apuntar fijo. Y bueno, una que nos hicieron por redes sociales. ¿Has tenido miedo a morir yendo a trabajar? Pues no, he tenido miedo al volver de trabajar. Y os explico. Yo voy a trabajar en coche. No tengo transporte público para ir a mi central nuclear y voy en coche, voy conduciendo. Tengo ahora 1 hora de camino desde donde vivo. En mi trabajo nunca he pasado miedo como para temer por mi vida. No he tenido ninguna circunstancia complicada y bueno, creo que estoy bien preparado para asumir un accidente nuclear o una circunstancia delicada. Entrenamos muchísimo en simuladores de alcance total, como el que podéis ver aquí detrás, que este es el simulador. Es una réplica exacta de la sala de control. Pasamos en este simulador 4 semanas al año, entrenando toda clase de accidentes, con lo cual pues yo creo que estamos, o me siento tranquilo de que creo que tengo la formación adecuada para hacer frente a un accidente y, por supuesto, he tenido la suerte de que no los he padecido, ¿no? Pero yendo a trabajar no he pasado miedo, pero volviendo sí. Una vez tuve un pequeño accidente de tráfico. O sea, realmente yo he dicho muchas veces que creo que el mayor peligro que sufro en el trabajo es durante el transporte, porque tengo más probabilidad de tener un accidente y de perder la vida en un accidente de tráfico que trabajando en una central nuclear. Por suerte fue un roce entre mi vehículo y el contrario en una curva. El otro perdió el control y se abalanzó contra mí. Lo intenté esquivar, pero bueno, no chocamos. Por suerte, pues eso lo pude esquivar, pero sí nos rozamos, ¿no? Fue un roce de las puertas, ¿no? O sea que sí he pasado miedo, pero a la vuelta y conduciendo. Y conduciendo, sí. Y bueno, sabemos por redes sociales que eres un fiel defensor de que el arte y la ciencia deben ir de la mano. ¿Algún ejemplo ilustrativo de esta relación? Bueno, es una pregunta complicada. Bueno, yo creo que al final el arte y la ciencia están de la mano porque hay muchísimos vínculos entre ellas. Es decir,
fijáis, por ejemplo, una catedral está repleta de arte, ¿no? Y al mismo tiempo hay mucha ciencia detrás de ella, ¿no? Hay unas estructuras fabulosas que se construyeron hace centenares de años y que siguen resistiendo, ¿no? Por eso, en el libro, habrás leído que también hago referencia a eso. Suelo utilizar la metáfora de que una central nuclear considero que es una catedral de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque al final reúne todos los campos posibles o gran parte de los campos posibles de la ciencia y tecnología. Por eso precisamente lo que os decía al principio, ¿no? La formación es tan compleja, ¿no? Porque tratamos con parte eléctrica, mecánica, instrumentación, temas médicos, temas radiológicos, hay física, hay química, hay matemáticas, hay mucha ciencia y mucha tecnología en una central nuclear. Arte quizá hay un poco menos, ¿no? Pero que Bueno, sí. estuviera viendo ahí una galería, lo vi en tu Instagram, una galería de arte donde se depositaban los residuos. Sí, sí, No sí, me sí, acuerdo sí. dónde, en Holanda, puede ser. En Holanda, en Holanda. En Holanda los residuos de muy baja y media actividad están en un lugar en el que se almacenan también obras de arte porque las condiciones son muy adecuadas de humedad y de temperatura y están conviviendo. Hay alguna fotografía que he mostrado que se ve pues una carretilla elevadora llevando contenedores y con lienzos detrás, ¿no? Que hay gente que se ponía muy nerviosa. Bueno, lógicamente mantendrán las distancias de seguridad, ¿no? Para proteger esas obras de arte, ¿no? Vale, y bueno, así ya para terminar, son unas preguntas, digamos, bastante ya personales dentro, obviamente, de tu carrera laboral y como divulgador. Y es un poco, si hay alguna película o serie que recomiendes ver y también contrastar si recomiendas, por ejemplo, Chernobyl de HBO, la típica serie, o no. Pues sí, precisamente iba a recomendar esta serie, Chernobyl de HBO. Sí, Está muy bien realizada, cinematográficamente yo creo que, y ahora hablo también como licenciado en comunicación audiovisual, es decir, tengo algo de conocimiento del tema para poder hablar, ¿no? Está muy bien realizada, el guión es estupendo, bueno, ya se lo habían, se lo habían chivado, no está basado en hechos reales, pero la forma de contar la historia, primero explicándote justo cuando ocurrió el accidente y luego progresivamente ir explicando sus consecuencias y en el último capítulo explicar realmente cómo ocurrió. Esa explicación de cómo ocurrió es magistral, está muy bien explicado, pero bueno, como es una serie, hay gente que suele confundirlas con documentales, no es un documental, Yeah. es una serie, tiene basada en hechos reales, evidentemente, basada. pero tiene algunos errores que comento precisamente en mi libro. Dedico un capítulo específico al accidente de Chernóbil. De hecho, dedico 3 capítulos a Chernóbil en mi libro. Fijaos lo que os decía antes, ¿no? No me escapo de los temas, ¿no? Exactamente, la energía nuclear salvará el mundo. Que además no te he explicado el título del libro, no habéis preguntado eso, si queréis lo comentamos después, Vale. el título Vale. del libro. Bueno, pues la serie la recomiendo, tiene algunos errores, sobre todo exageraciones en los efectos de la radiactividad sobre las personas. Hay altas dosis son mortales, pero no con esos síntomas tan espectaculares. Ese bombero que parecía un zombie, ¿no? Más que un quemado. Era un poco exagerado. La muerte que se produjo de su hijo y su mujer embarazada, que se acercó a él y que dicen que murió el hijo, una persona que ha sido irradiada no es radiactiva, con lo cual no había ningún riesgo para ese bebé. De hecho, luego se demostró que había muerto por otros motivos no relacionados con la radioactividad. O sea, hubo algunas exageraciones, se hablaba de una explosión que podía haber arrasado toda Europa. Bueno, pues no tiene ninguna base científica, pero en general, a grandes rasgos, y cómo se produjo el accidente, qué ocurrió en el reactor para que se produjera el accidente, eso está muy bien explicado. Por lo tanto, recomiendo esta serie. Y si quieres te comento lo del título del libro, Sí, porque mucha sí, gente le sí. llama la Sí. atención, ¿no? La energía nuclear salvará el mundo. Es un título, reconozco que es llamativo, que es provocador. Sí. Es un libro de divulgación. Bueno, yo tenía mi intención de buscarle un título un poco más
académico y bueno, hablándolo con mi editor, pues al final llegamos a la conclusión de que el título tenía que ser más llamativo, que tenía que provocar un poco, ¿no? Y entonces, pero lo Bueno, yo voy con justificamos. retraso, pero también... Ahí está, muy bien. Pues, ¿por qué la energía nuclear salvará al mundo? Bueno, pues lo explico de 4 formas diferentes en el libro. Es decir, es un título que está justificado y que tiene veracidad. Es decir, es una previsión, lógicamente. Yo creo, y lo creo con datos, que la energía nuclear servirá para salvar el mundo. ¿Solo la energía nuclear? No. La energía nuclear junto con otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las energías renovables. Lo explico en 4 capítulos concretos y os voy a citar 3, solo de ellas, que ya hemos hablado de ellas durante esta entrevista. La primera, como herramienta de mitigación del calentamiento global. La energía nuclear es tan baja en emisiones de gases de efecto invernadero como las energías renovables. Eso es demostrable científicamente. Por lo tanto, si seguimos apostando por la energía nuclear junto con las renovables, podremos ayudar a salvar el mundo, ¿vale? El mundo como humanidad, no como planeta. Al planeta le da igual lo que pasa con el calentamiento global, pero a la humanidad no. Esa es una de las formas que la energía nuclear podría salvar el mundo. Otra es si conseguimos la fusión nuclear. Si conseguimos la fusión nuclear y se hace rentable económicamente, no vamos a necesitar ni energía de fisión ni energías renovables. Lo Claro, produciremos, lo podemos producir todo con de sobra. energía de fusión. Sí. Esa sería una otra forma de salvar el mundo. Una tercera forma sería y no sería, sino ya se está salvando el mundo gracias a la medicina nuclear y al resto de aplicaciones Claro. que tiene la tecnología nuclear, como control de plagas, como tratamiento de alimentos, pero especialmente con la medicina nuclear. Hay muchísimas personas que salvan la vida cada año en el mundo gracias a la medicina nuclear. Y la cuarta es muy friki y esa la dejo para los lectores Los porque yo creo curiosos. que sí, para los lectores que les gusta la ciencia ficción y tal, bueno, doy una pista por ahí. La otra es muy friki, pero también tiene su base. Vale, entonces ya ahora sí, la última pregunta y yo creo que, ojo, hay que escucharla bien. ¿Cómo disfrutas más? ¿Como operador nuclear o como @operador nuclear? Muy buena pregunta. Pues la respuesta yo creo que es bastante sencilla. Disfruto más como @operador nuclear. He disfrutado muchísimo como operador nuclear, me gusta mucho mi trabajo, pero yo creo que lo que llevaba dentro era una vocación de divulgación que surgió desde que era muy pequeñito. Yo leía libros de Carl Sagan, libros de Isaac Asimov, hago referencias a ellos mi libro. De hecho, cito una pequeña Sí. historia de Isaac Asimov que es preciosa, que se llama Asnos Estúpidos, que recomiendo a todos leerla. Y si no le queréis leer el libro, buscarla en Google, Asnos Estúpidos, veréis la historia, es preciosa. Bueno, y es muy breve, es un relato de un folio. Bueno, pues yo desde muy pequeño, más joven incluso que vosotros, tenía 14, 15 años, leía la revista Muy Interesante, por ejemplo, leía libros de divulgación. ¿Quién me iba a decir a mí que acabaría escribiendo un libro, incluso con la misma editorial que publica Carl Sagan, o publicando artículos sobre fusión nuclear muy interesante como publiqué en el mes de julio? Bueno, pues eso es una cosa que yo llevaba dentro y que no sé cómo ha ido saliendo debido bueno, a la trayectoria que he ido haciendo. Y creo que sí quiero seguir trabajando en la central nuclear, me gusta lo que hago, pero esto me gusta todavía más. Entonces, creo que con eso queda respondida a tu pregunta. Bueno, pues Alfredo, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que hemos dado un paseo por lo que es ser un operador nuclear, tanto divulgador como laboral, ¿no? Y un poco cómo la energía nuclear va a salvar al mundo sentenciosamente. Y simplemente darte las gracias por haber venido tan educada y agradablemente a Quantum Society y traer tu historia y que la gente pueda aprender de nosotros. De verdad, gracias. Muchas gracias por todo el rato que nos has dedicado, por las explicaciones y bueno, recomendar a todos el libro. Manu y yo ya lo tenemos y, Y los plátanos. y para adelante. Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que me lo he pasado muy bien, ha sido una conversación muy agradable, las preguntas eran muy interesantes, ha sido divertido y bueno, creo que
que podemos aprender todos mucho de lo que hemos estado hablando. O sea que muchísimas gracias a vosotros. Entonces, esto es Quantum Society, tenéis las redes en la descripción, acordaros, vuestra comunidad joven de ciencia y tecnología, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.